Muy bien, entonces continuamos con la configuración interna del corazón o también llamada estructura interna. Puse también esta imagen para que ustedes puedan ver cómo está constituido el corazón desde la parte interna, desde donde aparentemente no se ve. Si nosotros hubiéramos realizado la tan esperada disección que les mencionaba del corazón, hubiera sido más fácil identificar en tiempo real todas las estructuras de las que está compuesta. No se pudo ni modo, pero aquí lo podemos ver. Es un dibujo, sin embargo tiene esencialmente similitudes con la anatomía real. Más adelante vamos a ir explicando de una manera más personalizada, más enfocada y asociada con la fisiología cada una de las estructuras del corazón. Bueno, primeramente vamos a empezar a ver lo que es el pericardio. El pericardio es una capa doble que aloja al corazón, es como si fuera una bolsa, pero esa bolsa resulta que tiene dos capas. Una capa que se le denomina pericardio fibroso y otra capa que se le denomina pericardio seroso. Vamos a hacer un acercamiento a este fragmento para poder ver de una manera más clara a qué nos referimos con pericardio fibroso y pericardio seroso. Esta capa, este envoltorio que vemos es el pericardio, ¿ok? Y el pericardio está dividido entonces en un pericardio fibroso, que es el más externo que hay, y un pericardio seroso, que es el que está adherido prácticamente al músculo del corazón. El pericardio fibroso es una densa membrana de tejido conectivo y protege al corazón del exterior que lo une con la cavidad cardíaca. El pericardio seroso es una bolsa firme que aloja al miocardio. Consiste básicamente en dos capas. La capa visceral, que es la que está meramente unida, como lo podemos ver, unida al músculo cardíaco, y la otra capa, que es parietal, que está asociada y en relación con el pericardio fibroso. En medio de este pericardio, de esta capa parietal y esta capa visceral del pericardio seroso, existe un espacio y en este espacio hay un líquido que sirve de lubricación para que disminuya la tensión y la fricción al momento de que el corazón está realizando sus movimientos de contracción y de relajación. Aquí en esta imagen también podemos ver que está el pericardio, está el pericardio fibroso, que es este, y el pericardio seroso junto con sus dos capas, ¿no? La visceral y la serosa. El corazón tiene paredes cardíacas, o sea, está constituido no por una sola capa, sino por varias capas, y a eso se le denomina pared. Contiene tres capas básicamente. De la más externa a la más interna está el epicardio, que es esta. Si se fijan, no lo puedo acercar más, pero como lo ven, vamos a ver dónde está el epicardio. ¿Dónde se puede ver por aquí? Bueno, no se ve, no dice exactamente qué es epicardio, pero es la capa más externa del corazón y prácticamente es la misma capa que la capa visceral del pericardio seroso. Este que ven por aquí corresponde al epicardio, es la capa más interna o la capa visceral del pericardio seroso, epicardio. Está el miocardio. El miocardio es prácticamente el músculo cardíaco y es toda esta capa del medio. Y por último, el endocardio. El endocardio es esta capa interna de la cual revisten las cavidades, las trabéculas. De hecho, de ese material o de ese tipo de tejido están compuestos con los músculos papilares y parte de las cuerdas tendinosas.
En el corazón también existen otras estructuras llamadas tabiques. Los tabiques son paredes que separan el corazón en cavidades, en distintos en distintos agujeros, en distintos espacios, mejor dicho, ¿no? Básicamente hay tres tabiques, uno llamado auricular o interauricular. ¿Por qué interauricular? Porque se encuentra entre las aurículas, dividiendo el corazón en una aurícula derecha y en una aurícula izquierda. Existe también otro tabique más abajo llamado ventricular o interventricular. Este tabique va a dividir de la misma manera los ventrículos en dos, en un ventrículo derecho y en un ventrículo izquierdo. Y también existe otro ventrículo que aquí no se ve, pero en la siguiente imagen sí lo vamos a ver, que es el tabique auriculoventricular y divide el corazón en aurículas y en ventrículos. O sea, entonces de esta manera es que podemos obtener las dos aurículas, una derecha, una izquierda, y los dos ventrículos, uno derecho y uno izquierdo. Vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí está. Vamos a acercarnos un poco a ver si lo podemos ver. Las letras no se ven muy bien, pero yo creo que se alcanzan a distinguir, ¿no? Este tabique, esta pared, este septum que está aquí, es el tabique interventricular. Si lo encuentran en literatura como interatrial, es exactamente lo mismo, porque los aurículas también se le denominan atrios, entonces corresponde exactamente a lo mismo. Está también, como decíamos, el tabique interventricular, que es el que divide en un ventrículo derecho y en un ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y está otro tabique que es el auriculoventricular, que es este, nos referimos a este, que divide las aurículas de los ventrículos. El corazón posee 4 cámaras que se contraen, bombeando así la sangre hacia la cámara siguiente o hacia un vaso sanguíneo. Estas cámaras se dividen precisamente en 2 aurículas o también llamado atrios, como les decía anteriormente, o 2 ventrículos. La sangre al llegar al corazón siempre entra por una aurícula. En cambio, siempre sale del corazón a través de un ventrículo. La aurícula izquierda bombea sangre hacia el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Las aurículas, aquí está, derecha, izquierda, son pequeñas y tienen una capa muscular muy fina que define el contorno de las cámaras. Los ventrículos, por otro lado, son relativamente más grandes y poseen una pared muscular más gruesa. Además, el ventrículo izquierdo tiene una pared muscular más gruesa que el derecho. Los ventrículos pueden alojar más volumen de sangre que las aurículas. En el interior de la aurícula izquierda encontramos células musculares especializadas que se ramifican desde la aurícula derecha. Estas ramas de fibras musculares consiguen enviar impulsos eléctricos desde la aurícula derecha a la izquierda y también los ventrículos. Este hecho hace que prácticamente las 2 aurículas se contraigan al mismo tiempo. Las aurículas bombean sangre hacia los ventrículos y estos a su vez hacia los vasos sanguíneos. Sin embargo, el bombeo auricular contribuye poco al llenado ventricular, ya que cerca del 60 o 75% de la sangre fluye directamente desde la aurícula al ventrículo, hasta que éste se contraiga.
Por lo pronto, al contraerse, las aurículas suministran el último remanente de sangre, llenándose finalmente hacia los ventrículos. Los ventrículos bombean sangre hacia los pulmones, en el caso del derecho al menos, o hacia el resto del cuerpo, en el caso del izquierdo. Esta es la razón de que la pared del ventrículo izquierdo sea más gruesa y contengan más fibras musculares que el derecho, precisamente por el esfuerzo que tiene que hacer y la presión al fluir toda la cantidad de sangre hacia el resto de la periferia. El ventrículo izquierdo requerirá de mucha energía para generar la presión necesaria que haga que la sangre sea bombeada hacia todo el organismo, en contraste con el ventrículo derecho que solo necesitará la presión suficiente para que la sangre recorra la corta distancia hacia los pulmones y se lleve a cabo el intercambio gaseoso. Continuamos entonces con las válvulas cardíacas. El corazón tiene 4 válvulas cardíacas. Tiene una válvula tricúspide. La válvula tricúspide se encuentra entre la aurícula y el ventrículo derecho. Vamos a acercarnos un poco para ver. Aquí está. La válvula entonces tricúspide decíamos que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo derecho. Ese es el corazón derecho, hay que recordar. Esta es la válvula tricúspide. También está una válvula mitral, también se le denomina bicúspide, y está localizada entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Es esta que está por acá. O sea, están en lo que es entre la aurícula y el ventrículo. Tricúspide del lado derecho y bicúspide o mitral del lado izquierdo. Está la válvula pulmonar. La válvula pulmonar es más fácil todavía de identificar porque se encuentra en la arteria pulmonar, entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Es la que permite la fluidez de la sangre hacia los pulmones. Y está la válvula aórtica que se encuentra en este lado, situada entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Las válvulas cardíacas previenen que la sangre fluya en dirección errónea cuando el corazón se contrae. Cuando los ventrículos se contraen, la sangre del interior es empujada hacia todas las direcciones. Como la sangre también se dirige hacia las válvulas auriculoventriculares, o sea, entre el ventrículo y la aurícula, estas serán empujadas hacia arriba. Auriculoventriculares y después la sangre es hacia arriba, o sea, hacia los grandes vasos. Por lo que estas van a tener que, o sea, la función de las válvulas es de que previenen que la sangre se regrese otra vez a la aurícula. O sea, es como, imagínense que fuera una puerta que solamente permite la salida, pero no el regreso. Al mismo tiempo, las válvulas pulmonar y aorta se abren. Así la sangre deja el corazón y se va a dirigir hacia los vasos. Cuando el corazón se relaja tras la contracción, se expande. Esto crea una presión negativa entre los ventrículos que podría hacer que la sangre de los vasos volviera al corazón, pero las válvulas se cierran para impedirlo. El cierre de las válvulas ocurre muy rápido y a alta presión. Cuando escuchamos un latido cardíaco, por ejemplo, lo que oímos es el sonido de las válvulas cuando se cierran. Y el primer ruido, por ejemplo, que hacen tum, se escucha cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran. Y el segundo latido, cuando lo hacen las semilunares o las sigmoideas. O sea, cuando ustedes escuchan el típico latido del corazón, que es tum, 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 lo que en realidad están escuchando es el cierre de estas válvulas, o sea, de estas compuertas
es lo que ustedes están escuchando. Cuando ustedes escuchan el primer latido, quiere decir que las válvulas que están en el corazón, que están entre las aurículas y los ventrículos, se cierran. Y cuando ustedes están escuchando el segundo latido, es porque están escuchando el cierre de las compuertas que se encuentran en los vasos, es decir, en la arteria pulmonar y en la arteria aorta. En los ventrículos se encuentran los músculos papilares, aquí como podemos ver, los músculos papilares, ya se los había explicado anteriormente. Que son pequeñas fibras musculares unidos a las válvulas auriculoventriculares. Tienen como función tensar las válvulas cuando se contraen el corazón y de esta manera previenen que ésta se vuelvan al revés, o sea, tensan para que permitan la salida, pero no el regreso. Y por último, ya para cerrar esa segunda parte de la anatomía cardíaca, corresponde a la configuración interna, hice este diagrama, me encantó, está súper fácil de aprenderse. Es toda la información que les dije, está prácticamente resumida aquí. Simplemente hay que ver este cuadro, hay que aprendérselo y hay que relacionarlo con las imágenes y se van a dar cuenta que es una muy buena estrategia para aprendérselo. No nada más de memoria, sino por contexto, que es lo importante. Entonces vamos a decirlo, a repetirlo y espero que ustedes lo hagan junto conmigo. Entonces, vamos a ver el corazón. Decíamos, el corazón está dividido en dos estructuras para el mejor estudio de nosotros que vamos a hacer. Una estructura externa o también llamada configuración externa y una estructura interna o una configuración interna. Vamos a inclinarlos primeramente, vamos a enfocarnos en lo que es la configuración externa, o sea, por fuera todo. Vamos a estudiar que el corazón en la configuración externa está constituido por caras, por bordes, por surcos, por una base y un vértice. Caras, vamos a recordar sin ver las caras que tiene el corazón. Entonces, tiene 4 caras. Una anterior, que es también llamada esternocostal. Una cara diafragmática que aparentemente no se ve desde un plano anterior, pero por debajo sí, o sea, desde un plano inferior. Esta cara diafragmática es la que está estrechamente relacionada y en contacto con el músculo del diafragma. Acuérdense que es una división entre la cavidad pulmonar y la cavidad peritoneal. Está también la cara pulmonar derecha del corazón, que es la que tiene estrecha relación con el pulmón derecho, y una cara pulmonar izquierda que está en estrecha relación con el pulmón izquierdo, que inclusive hasta deja su huella. El pulmón izquierdo tiene una huella del corazón. Tiene 4 bordes. Tiene un borde derecho, si recuerdan, que abarca lo que es la aurícula derecha. Tiene un borde inferior que abarca el ventrículo derecho, un borde izquierdo que abarca el ventrículo y la aurícula izquierda y un borde superior que es obtuso y está por delante de los vasos sanguíneos. De igual manera, tiene principalmente 3 surcos, que son los que constituyen la crux cordis o también llamada cruz del corazón. Un surco aurículo-ventricular o también llamado coronario, que es como si abrazara al corazón, recuerden, está todo alrededor, es como si girara, así como si fuera un hula hula que abrazara al corazón. Está el surco interauricular que está entre las aurículas y el surco interventricular que se divide en anterior y en posterior. La crux cordis está compuesto precisamente por el surco auriculoventricular
o también llamado coronario, y el interventricular anterior y posterior. Tenemos una base entonces, ¿no? La base del corazón está compuesta por las dos aurículas en su cara posterior, aurícula derecha, aurícula izquierda. La vena cava, recuerden, tanto vena cava superior como vena cava inferior. El surco interauricular, que en esa imagen sí lo pudimos ver, en una imagen posterior del corazón que vimos. La aurícula izquierda en relación al esófago y las venas pulmonares. De igual manera tiene un vértice el corazón y la referencia que tenemos para el vértice es la cisura del vértice del corazón, que inclusive puede abarcar un poco del ventrículo derecho. En la estructura interna del corazón está compuesta por pericardio, por tabiques, por cámaras y por válvulas principalmente. ¿Okay? Del pericardio, recuerden que teníamos un pericardio fibroso. Hay una cavidad pericárdica y un pericardio seroso. Este pericardio seroso, si recuerdan, tiene dos capas, una capa parietal y una capa visceral. Aquí no lo pusimos, pero acuérdense que el corazón tiene tres capas, ¿no? Un epicardio que corresponde a la capa visceral del pericardio seroso, a un miocardio que constituye meramente el músculo del corazón y un endocardio que es la capa que recubre la parte interna del corazón, que es donde están las trabéculas, los músculos papilares, todo ese revestimiento que está dentro del corazón corresponde al endocardio. Entonces también encontramos en la estructura interna tabiques. Acuérdense que los tabiques son como paredes que dividen el corazón. Tenemos tres principalmente. Uno interauricular que divide las aurículas en dos. Un tabique interventricular que divide los ventrículos en dos y un tabique aurículo-ventricular que divide el corazón en dos aurículas y en dos ventrículos. Hay cámaras, por lo tanto, gracias a estas paredes podemos obtener 4 cámaras. Una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Y de igual manera, entre estas cavidades hay unas compuertas que permiten el flujo correcto de sangre que se llaman válvulas. Estas válvulas hay 4. Una llamada tricúspide. Esta tricúspide se encuentra localizada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Está después la válvula pulmonar, que se encuentra localizado entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar, la arteria del tronco pulmonar. La válvula mitral, que se encuentra localizada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y la válvula aórtica, que se encuentra localizada entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta.